Bien. Entonces, ¿cómo se realiza este ejercicio? Nosotros empezamos diciendo que la definición de la tasa de incremento del momentum lineal nos dice que la sumatoria de las fuerzas con respecto a X debería ser igual a la densidad por el caudal, ¿cierto? Y la velocidad en 2x menos la velocidad en 1x. Bien, entonces, lo primero y más importante que tenemos que hacer aquí es hacer un análisis, ¿cierto? Hacer un análisis de las fuerzas que tenemos en el dibujito, ¿listo? Entonces, en este dibujito en particular, chicos, en este dibujito en particular, ¿ustedes se acuerdan la presión por área a qué es igual? Profe, no se le escucha. Listo, bien, ¿me escuchan aquí ya? Sí, ya. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Sí, ya. A ver, la presión por área a qué es igual. Sí, profe. A caudal. ¿No? La presión por área a qué? No. ¿Así? A fuerza. A la fuerza, ¿no? La presión por área nos da una fuerza. Así que cuando estamos hablando de fluidos, una de las fuerzas que deben tener en cuenta precisamente es la presión por el área. Ahora yo les pregunto, ¿cuál será la presión que tiene el agua en este puntico que acabo de pintar rojo? ¿Cuál presión tiene ese punto rojo de ahí? ¿Cómo hacemos para saber cuál es la presión? ¿O cuál es la fuerza? Pues sería, ¿eso está ubicado exactamente en la mitad? Sí, ¿en la mitad de qué? Empecemos por ahí, ¿en la mitad de qué? ¿El diámetro? Pero, ¿el La diámetro mitad es de del qué? círculo, técnicamente. ¿No? ¿El diámetro es de qué? ¿Qué le dice a usted ese diámetro? Pues ese diámetro, pues Lo lo que- convertí primero en área y pues ese punto lo divido entre dos, ¿no? Si está en la mitad. Y con eso puedo sacar lo que h, ¿no? No, creo que no. No, No, así no. creo que no. Pero Chicos, se podría descomponer sabiendo que es, o sea, sabiendo que es un círculo, ¿no? O sea, se puede descomponer y luego simplemente se multiplica el área de la base por la altura. Ahí ya llamo la altura. no. Pensemos en esto. O respondan más bien esta pregunta. ¿Ese diámetro es un diámetro de qué? De la manguera. ¿De la manguera? ¿Hay una manguera? Del chorro. De un chorro, ¿sí o no? Y eso La quiere presión decir que ese punto de ahí está en contacto con la atmósfera, ¿o no? La presión sería 0, ¿no? Entonces, la presión, como bien lo dijo Luisa, que los borró a todos, ¿sí? A Juan Daniel, a Johan, a Leandro, es 0, porque ahí ese punto está en contacto con la atmósfera, y cuando un punto está en contacto con la atmósfera, la presión hidrostática es 0. ¿Bien? Entonces, chicos, en este caso, para este ejercicio, no tendríamos ninguna de esas fuerzas. Entonces, solo tendríamos la fuerza que le está haciendo la placa, ojo acá, la fuerza que le está haciendo la placa al chorro. ¿Hacia dónde le hace fuerza la placa al chorro? Hacia arriba. Ah, pues con eso se hace con el ángulo que está ahí, ¿no? Ojo acá, en Para eso X. se usa ese ángulo, ¿no? Acuérdense que estamos solo estamos analizando las fuerzas en X. Así que ¿hacia dónde le hace las fuerzas? O sea, primero, cuando hablamos de X, ¿hablamos de qué? ¿Para arriba o para abajo, para la izquierda o para la derecha? Horizontal. O sea, ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha le está aplicando la menos fuerza, X. ¿no? Entonces, si analizamos nosotros la fuerza que le está haciendo la placa al chorro, nos Es hacia la vendríamos izquierda. que es la que va hacia la izquierda. O sea, hacia la parte negativa de las X. Por lo tanto, vamos a decir aquí que menos F de X, que es la única fuerza en el chorro que hay acá, la única fuerza, vamos a decir que menos F de X es igual a, ¿listo? Vamos a empezar con la densidad, que sería 1000
kilogramo metro cúbico por el caudal. ¿Cómo sacamos el caudal? Velocidad por área. Velocidad por área. Entonces tenemos 60 metros sobre segundo que multiplica a 3/4 por el diámetro al cuadrado. ¿Y el diámetro? ¿Cuánto? ¿El diámetro es cuánto? 0.3 al cuadrado. 0.3 mal, Johan, porque es 0.3 metros. Ah, profe, yo no Bien, sé nada. entonces ahí va bajando, ¿no? Ahí ya Johan ya está como grave hoy. Entonces, 60, Me da 4.24. 4.24. Sí, pero no sé a los demás 4.24. cuánto les dé. Sí, a mí también me dio eso. 4.24 metros cúbicos sobre segundo. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Preguntas? It's 15 hours. Ah, profe, el menos fx es porque va en dirección contraria, ¿no? Sí, es menos f de x. Esto es muy importante. Ok. Fue otra vez, no lo entendí. ¿Qué no entendiste? Creo que fue Alejandra. ¿Qué no entendiste, Alejandra? El caudal, eso es velocidad por área. Ah, no, ya. Bien. Entonces, ya tenemos el caudal, ¿cierto? Para utilizarlo aquí, que es ρ por el caudal, sería 1000 por 4,24 metros cúbicos sobre segundo, ¿cierto? Y ahora la diferencia de las velocidades con respecto al eje X. Así que aquí voy a borrar un momento la parte de aquí donde escribí lo del caudal, ¿cierto? Ahora, tenemos que analizar las líneas de la velocidad con respecto al eje X, ¿listo? Ojo acá. La primera línea de velocidad es así. Uy, espere. La primera línea de velocidad es así. ¿Listo? Así tenemos la velocidad 1. ¿Listo? La velocidad 1. La velocidad 1, ¿tiene componentes en X? Sí. ¿Cuántas? ¿Cuánta componente en X tiene la velocidad 1? Me dicen que sí hay una velocidad 1 en X. Uno, ¿no, profe? Que sí hay una velocidad 1 en X. Me dicen que sí hay. Vamos a Pero hay ponerle que usar el ángulo, ¿no? Ese Sí, sí. serían, hay que usar el ángulo, sí. Por el ¿Hay que usar el coseno de ángulo? 40. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que usar el ángulo? Quiero que me explique. Yo creo que está solo en el eje Que Y, está en ¿no? el componente X. Ahora póngale Es que cuidado. Les voy a hacer tiene que otra ser- pregunta. Les voy a hacer otra pregunta. ¿La velocidad 1 tiene componentes en Y? No. Sí. No. Yo diría que no. Y Yo diría- con el ángulo, ahí tiene, ¿no? La Ah, velocidad sí. 1 no, pero la velocidad 2 sí, ¿no? Miren La esta 1 no. flecha. Miren esta flecha Ah. que tenemos aquí. Esta flecha representa la velocidad 1. ¿Esa flecha sube Ah, o entonces baja? no tiene, no No, tiene. no tiene. El ángulo no tiene tiene nada que ver componente. porque el ángulo se puede hacer para Por lo tanto, si la línea está, velocidad 1 o velocidad 2. si la línea está completamente horizontal, quiere decir que toda la componente es en velocidad 1. ¿Listo? Quiere decir que toda la componente va en la velocidad 1. Por lo tanto, no hay componentes en Y, ¿sí? Sino solamente en X. Si solamente hay componentes en X, pues la velocidad 1 en X es la misma velocidad total. Es decir que la velocidad 1 en X sería 60 metros sobre segundo. ¿Bien? Eso es con la velocidad 1. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero con la velocidad 2. ¿Por qué? Porque es que resulta que el vector de la velocidad 2 es así. ¿Sí o no? Entonces ahora, resulta que ahora sí tenemos unas componentes tanto en X, que serían este pedazo de aquí, ¿cierto? Este vector total es la velocidad 2. Y esta rayita punteada que yo pinté aquí es la velocidad 2 en X, ¿cierto? O sea, lo que se mueve, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha, ¿no? Y en Y se mueve hacia arriba, que esta sería la velocidad 2 en Y. Y este ángulo de aquí, que sería 40 grados. Entonces, la velocidad 2 en X sería igual a ¿qué? 60 por
Por el seno. 60 metros sobre segundo y tenemos aquí el adyacente porque estamos hallando la X. Por lo tanto, es el coseno Coseno de 40. de 40 grados. ¿Cuánto nos da esto? Me da 45.96. Velocidad 2 en X. ¿Te da cuánto? 45,96. 45,96 metros sobre segundo. Así que ya tenemos esto, entonces va a ser la velocidad 2 en X, que es 45,96 metros sobre segundo, menos 60 metros sobre segundo. Así que ¿cuánto les da esto, chicos? ¿Cuánto les da menos f de x? ¿Sí? ¿Quién me pregunta? ¿No escucho? 2 en X y la otra también es 2 en X. ¿Cómo así? No entiendo, Alejandra. Las dos últimas que se hallaron. ¿Cómo? Échale Últimas vampiro. son velocidad 1 en X y velocidad 2 en X. Es que no te estoy escuchando. Creo Profe, que quiere decir que si hay dos velocidades en X. No, o sea, esto es ¿Cuál el es el resultado de resultado? esto. Profe, a mí no me da ese resultado. ¿Cómo lo hicieron? Profe, el resultado de la fuerza menos la fuerza me da Esperen un menos momento. 59.000. Esperen. Vamos con Diana. Diana, ¿tienes la calculadora en grados? Uy, el que tenga el televisor bajo. Sí, la tenía mal. Ok, creo que era eso. Gracias, profe. Gracias, Sofía, por apagar tu micrófono. Ahora sí, Juan Daniel. Que ese resultado daba menos 59.529.6. Hay medio positivo. No, No, puede darle negativo positivo. porque 45,96 menos 60. Ujú. Ah, Esto es que da, fue chicos, muy- esto da obviamente en Newton. ¿Listo? Por lo tanto, la fuerza que está recibiendo esto en el eje X va a ser igual a 59.5 kilonewton. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Vamos, profe. Chicos, Estamos. ¿dudas de este resultado? Aquí ya llamo, Profe, miren. ¿por qué de aquí tan negativo? Pues porque como aquí está menos f de x igual a menos 59.000, pues usted para hallar f de x multiplica ambos lados por menos 1. Profe, una pregunta. Dime. Es que creo que no estuve en un momento porque es menos fx. Porque, por lo que les dije aquí en el análisis de las flechitas verdes, porque lo que está pasando es que la placa, fíjate lo que te están preguntando, ¿cuál es la fuerza que está ejerciendo la placa sobre el chorro? Entonces, la placa para evitar moverse, este chorro tiende a mover la placa hacia allá, ¿cierto? Pero la placa tiene que hacer fuerza hacia el otro lado, o sea, hacia la izquierda, para evitar ser movida por el chorro. Que se supone que esta placa es la que... Ok, ya. Como la fuerza es hacia la izquierda, va hacia el sentido negativo de las X. Por lo tanto, tienes que poner menos f de X. Ok, ya, profe, gracias. Profe, tengo una pregunta. Dime, Luisa Fernanda. ¿Por qué solamente hallamos fx? Porque si tú te das cuenta, la placa no tiene que hacer fuerza para arriba ni para abajo. Porque el chorro no le está Ok, ya impactando de entendí. para arriba ni para abajo. Gracias. Podría ser, ¿no? Podría ser que el chorro te impacte para arriba o para abajo. ¿Listo? De hecho, hay otro ejercicio que se hace y es cuando la placa no es plana, sino tienes una placa cóncava. Entonces el chorro lo que hace es desviarse una cantidad de grados mayores a 90, o sea que se devuelve. Pero bueno, eso seguramente no vamos a... Profe, ¿y si van a haber ejercicios que tengan fuerzas en X y en Y?
Sí, Sí, ¿cierto? claro, los del parcial. Es que este es como de práctica. Ah, como para que no, entiendan. entonces hagamos el parcial. No, este es para ir calentando. Ustedes saben que toca ir subiendo el nivel. Chicos, ahora les pregunto yo una cosa. ¿Cuál será la fuerza que está ejerciendo el chorro sobre la placa? Pues La sería misma, la suma de ¿no? las dos Sería fuerzas, ¿no, profe? ¿Qué? ¿Hacia arriba? No, ¿Sería pues qué? sería hacia la derecha. Ah, no, sí, sería ¿Cuánto hacia la sería? derecha. ¿Cuánto sería primero que todo? ¿Cuánta sería esa fuerza? ¿Cuánto sería esa fuerza, chicos? Menos 59,5 No, sí, lo mismo, pero La negativo. misma, ¿no? La Pero misma, negativo. pero daría negativo porque yo desde el principio del análisis tomaría f de x positivo porque la fuerza que le aplica el chorro a la placa es hacia la derecha. ¿Listo? ¿Estamos? Estamos. Otra vez, profe, otra vez. Perdón. ¿Qué te explico, Diana? Lo de la fuerza del chorro. Ah, bueno, entonces aquí en el ejercicio te preguntan la placa sobre, ¿qué hace la placa sobre el chorro? Si yo te preguntara lo contrario, es decir, la fuerza que hace el chorro sobre la placa, entonces tú, el primer análisis que haces es que el chorro le hace fuerza a la placa hacia la derecha. O sea que f de x ya no va a ser negativa como en el ejercicio, sino que va a ser positiva. Y entonces, al ser positiva, pues los cálculos van a ser los Va a dar el mismos. mismo resultado, pero negativo. Porque si fueran fuerzas diferentes, pues eso se estaría moviendo, ¿cierto? Recuerden que la suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0 para que eso esté, para que la placa esté quieta, porque estamos suponiendo que la placa está quieta. Entonces, por eso les digo, chicas y chicos, de verdad, cuando les digan te amo con todas mis fuerzas, quiere decir que no los aman, no los aman. No entiendan nos eso. saben, ya lo comprobamos, profe. Listo, bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, Es entonces ahora sí, prácticamente como saber el momento, ¿no? entonces ahora sí vamos a ir con el sabroso, que es con el que está dentro de un tubo. ¿Listo? Que es con el que hicimos de un tubo. Ahorita voy a permitirme borrar todo esto que tengo acá. De hecho, creo que le voy a dar clear para que sea más rápido. Y vamos a empezar nuevamente. Voy a tratar de dibujar la tubería. Así, chum. Y vamos a dejar que el diámetro 2 sea un poco más grande. Listo, ahí está, una tubería, ¿no? Es un codo. Y está agarrado, supongamos que está agarrado como de la pared, mediante aquí unas... Qué pena, profe, ¿es otro ejercicio? Sí, ya, otro. Sí, Luisa, eso Ay, dale. no, me acabó el esfero, ¿ahora qué hago? No sé. No te digo que vayas a la tienda a comprar uno porque creo que está complicada la salida. Y me tocó con lápiz ahora todo. Supongamos que aquí está amarrado a esto, que está amarrado a la pared, ¿listo? Esto significa que está amarrado a la pared, el tubo. Entonces ustedes tienen que calcular cuánta fuerza tienen que soportar estas cositas de aquí para que ese tubo no se caiga y no se le caiga encima de la cabeza a alguien. ¿Listo? ¿Cuáles cositos? Los rojos. Ah, Bueno. Entonces, lo primero que vamos a tener es profe, qué pena, lo rojo, ¿qué es? como unas amarraderas a la pared. Eso es Ah, como lo ok. que se usa para poner, para pegarlas, para fijar las tuberías como cuando te ponen a ti la antena de la parabólica que usan como unas garras, como unas así cositas Sí, blancas sí, que le sí. ponen una puntilla. Bueno, esto se hace así, pero con tuberías, o sea, son unas cosas un poco más grandes. Ah, bueno. Entonces, aquí vamos a tener obviamente la velocidad 1, que es por donde va entrando el agua. Por aquí va saliendo el agua, sería la velocidad 2, ¿no? ¿Listo? Y vamos a dejar por acá. Una de las cosas más importantes que debemos hacer aquí es ubicar el datum. ¿Listo? Porque aquí sí lo vamos a necesitar. Entonces, yo lo voy a poner aquí de amarillo y voy a poner el datum aquí en la zona 1. ¿Listo? ¿Sí se alcanza a ver el datum ahí? Sí.
Sí, señor. Sí, señor. Y resulta que la línea de flujo, pues como el tubo obviamente la desvía, la línea de flujo pues viene siendo como más o menos por acá. Así. Esa es como la línea de flujo. O sea, el de aquí es el datum, lo voy a escribir acá. Este de aquí es el datum. Y la otra es la línea de flujo, por donde va el agua, pues. Y eso resulta que eso me está formando un ángulo acá, ¿cierto? Un ángulo acá, pero no lo voy a pintar con esto, sino con rojo. Eso me está formando un ángulo acá, que es un ángulo que vamos a llamar el ángulo alfa. Bien. Aparte de eso, pues ustedes saben que esta zona de aquí tiene un diámetro, que va a ser pues el diámetro 1, y acá tiene otro diámetro, que va a ser el diámetro 2. En este dibujo, así ustedes no lo crean, el diámetro 2 es más grande que el diámetro 1. Y una cosa importante es que, digamos que si aquí estuviera el punto 2, la distancia que hay entre el datum y el punto 2 son 2 metros. O sea, una altura, tiene que ser una altura. En este caso, pues, va a ser 2 metros. ¿Listo? Entonces, ¿Puedo ¿por qué? preguntar lo de amarillo son dos datos? No. El datum solo es el horizontal. Un datum solo puede ser horizontal. Ah, Lo otro amarillo vale. es la línea de flujo, o sea, por donde coge el agua, mejor dicho. Ah, Entonces, bueno, lo que nos está diciendo ese ángulo es qué tanto se desvía el agua con respecto al datum. Entonces, chicos, lo normal que les pregunten a ustedes, ¿listo? Lo normal que les pregunten a ustedes en este tipo de ejercicios sería lo siguiente. Me quemé el cuello. Me está dando mucho sol acá. Bueno, lo normal que les pregunten a ustedes en este tipo de ejercicios va a ser lo siguiente. Ustedes le van a preguntar es cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre el tubo. ¿Listo? Además, algo que no hemos hablado mucho, pero que existe aquí sobre todo en el análisis del momentum lineal, es algo que se conoce el volumen de control. ¿Cuál es el volumen de control? Pues el pedacito de tubería que yo estoy analizando. Se sobreentiende que después de la tubería, pues sigue más pedazo de tubería. Y antes, pues también hay más pedazo de tubería. Solamente que yo escogí esa sección, delimité esa sección para analizarla. Eso se llama un volumen de control o una superficie de control. Entonces, ¿La superficie de qué, profe? De control, un volumen de control o una superficie de control. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir ese pedacito de tubería que yo estoy analizando? Entonces, aparte de eso, en este volumen de control, en esta sección de tubería, pues cabe una cantidad de agua, cabe un volumen de agua. Y ese volumen de agua, si el tubo está por allá pegado en la pared, ese volumen de agua, pues va a ser también una fuerza hacia abajo que va a ser la fuerza del peso de esa cantidad de agua, ¿bien? Entonces, esa es otra fuerza que vamos a tener en cuenta. Si a ustedes les preguntan, se me borró la pregunta. Hombre. Si la pregunta del ejercicio es ¿cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre el codo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, lo que tienen que hacer es hallar fuerza en X y fuerza en Y. ¿Cómo hallan la fuerza en X y fuerza en Y? Pues van a hallar la fuerza en X y fuerza en Y igualando la sumatoria de fuerzas en X a la tasa de incremento del momentum en X. Y lo mismo con la fuerza en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la tasa de incremento del momentum en Y. Bien. En ese orden de ideas, chicos, en ese orden de ideas, vamos a empezar a revisar las fuerzas, porque es que aquí sí hay otras fuerzas, porque es que esto ya no está en contacto con la superficie. Entonces, aquí es donde se nos empieza a poner el dulce a mordiscos. Se nos empieza a poner todo color de hormiga. Aquí es donde le nace la cuarta pata al gato, ¿no? Aquí es donde, bueno, no, ya se me acabaron las frases. Entonces, vamos a decir cuáles van a ser las fuerzas en cada uno de esos. Entonces,
Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas hay en X? ¿Qué fuerzas hay en X? La velocidad. Ya 1. La velocidad no es una fuerza. ¿Cómo? La velocidad 1. Caudal. El caudal no es una fuerza. El peso. ¿El peso está en X o está en Y? Está en Y, está en Y. Y. Presión. ¿Hay fuerzas? ¿Presión es una fuerza? Profe, no hay fuerzas en X. ¿No hay fuerzas en X? O sea que ese tubo se sostiene allá arriba, o sea, Ah, de verdad que usted lo debe mágicamente. sostener, sí. O sea, obviamente se caería hacia abajo, pero también si el chorro impacta, si el agua pasa por el tubo también se tendería a correr hacia la derecha, ¿sí o no? Porque el agua lo está impulsando hacia la derecha. ¿Qué fuerzas hay en X? Uy, me toca hablar con su profesor de física. Estoy preocupado. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Cómo hallábamos fuerzas en el primer corte, chicos? ¿Cómo vamos a trabajar ahí? No está todavía. ¿Cómo hallábamos las fuerzas en el primer corte? Profe, el diámetro 2 es más grande que el 1, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eso ahorita no Ok. importa. Aún no importa. ¿Cómo No, es que lo hallábamos, estaba copiando. cómo hallábamos las fuerzas en el primer corte? Dios, no han pasado ni 2 meses desde el primer corte. Presión por área, profe. Presión por área. Ah, presión por área, sí. Presión por área. Presión por área. Entonces, fíjense, chicos. Aquí esta línea café me va a representar la presión 1 por el área 1. Ojo aquí con este análisis que es súper clave para estos ejercicios. Si yo tengo un volumen de control, las líneas de fuerza que están relacionadas con la presión siempre van hacia adentro del tubo. Es decir, que si la presión 1 y el área 1 va hacia la derecha, la presión 2 por el área 2 tiene que ir hacia arriba. Porque siempre se hacen hacia adentro del tubo. ¿Por qué hacia adentro del tubo? Porque si usted empuja a alguien, supongan que voy a hacer algo acá rápido. Voy a pintarlo de color moradito. Entonces, aquí tenemos a Luz Helena, ¿sí? Luz Helena, ¿dónde estás? Aquí. Bueno, te estoy dibujando. Aquí tenemos a Luz Helena. Luz Helena es una de las partículas de agua que están fluyendo por ese tubo. ¿Listo? Pero más adelante tenemos a Jessica. Jessica, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, te estoy dibujando y te hice con una moñita, ¿ok? Jessica es otra partícula de agua que va a ir corriendo por nuestra tubería, ¿listo? Pero Jessica es una partícula de agua que está por delante de Luz Helena. Luz Helena, ¿qué tendrías que hacer para seguir fluyendo? Pues empujarla, ¿no? Empujarla. Empujarla. Entonces, Luz Helena va a empujar a Jessica hacia acá. O sea que esa flecha hacia aquí es la presión 1 por el área 1. Pero cuando Luz Helena empuja a Jessica, Luz Helena va a sentir una fuerza que le impide avanzar, que es lo que llaman en física de esa física de niños, la fuerza normal, ¿no? Que es como la resistencia a fluir. Esa resistencia a fluir es la fuerza que le hace Jessica a Luz Helena, porque Jessica no se va a dejar empujar, pues es que tampoco es boba, o sino que pelea, ¿sí o no? Pelea. Entonces, esa resistencia que opone Jessica al fluir es la presión 2 por el área 2, y por eso la presión 2 por el área 2 siempre va hacia adentro de la tubería, porque es la resistencia a fluir que tienen las partículas, ¿listo? ¿Se entienden ese ejemplo que acabo de dar? Sí, Sí, profe. No, profe. No olviden siempre entonces dibujar las líneas de presión hacia adentro de la tubería. Entonces, habiendo ya siempre va a ser definido eso, así, profe. siempre Profe, va a yo ser no así. entendí. ¿Qué no entendiste, Luisa? O sea, la línea café es la que. Es la línea de la presión por el área, o sea, de la fuerza que hay dentro del tubo.
Y esas líneas Ya. cafés siempre tienes que dibujarlas hacia adentro del tubo. Siempre van hacia adentro del tubo. Listo. Ya. Entonces, vamos a empezar con la presión 1 por el área 1. ¿Listo? Que está de café. Listo. La presión 1 por el área 1. ¿Tiene componentes en X? Sí. ¿Cuántos? Todo, ¿no? Todo. Ujú. Porque no tiene componentes en Y. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser presión 1 por el área 1, ¿cierto? Que van hacia la derecha, por eso están positivos, ¿listo? Ahora voy a dibujar por área 1. Esto es aquí área 1. Ahora voy a dejar la otra línea de presión, que es esta café de acá. Primero que todo, esa línea de la presión 2 por el área 2 va hacia el sentido positivo o al negativo de las X. Negativo. Negativo. O sea que aquí irá un menos. Menos. Ahora, ¿cuánto es o cuánto es el componente de la fuerza de la presión 2 por el área 2 en X? ¿Cuál sería el componente? Primero que todo, Pues en ese sería- triángulo, ¿dónde está el ángulo? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Arriba. Arriba. Abajo, ¿no? Arriba, mírenlo acá. Ah, El sí, alfa. sí, sí. Uy, Johan, lo veo irregular. Bien, entonces, ¿cuál sería el valor de la presión 2 por el área 2 en X? Sería presión 2 por área 2 por Coseno de- Por el coseno de alfa. ¿Listo? ¿Hasta aquí claro? Sí, señor. ¿Qué fuerza nos faltaría? Chicos, ¿qué fuerza nos faltaría? las fuerzas de- Sofía, apaga el tele, porfa. O el micrófono. Perdón, era yo. ¿Qué fuerza nos faltaría, chicos? La fuerza, pero ¿fuerzas ahí en X o ya seguimos a la fuerza en Y? No, ¿qué fuerza en X nos haría falta? Ah, ok. La normal. La que tenemos que hallar. Si no, ¿qué vamos a hallar? Ah, pues sí. ¿Y hacia dónde va la que tenemos que hallar? ¿Hacia dónde le hace fuerza el chorro al codo? El agua al codo. ¿Hacia la derecha? Derecha. A la derecha, ¿no? Derecha. Más Fx. ¿Listo? Ahí ya están la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tienen que hacer después? Igualarlos con la tasa de incremento del momentum, que ustedes ya saben que es ρQ y la diferencia de velocidad. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Los escucho. Presión Peso. Peso, ¿hacia arriba o hacia abajo? ¿Negativo o Negativo. positivo? Negativo. 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 hacia el trabajo. Menos presión 2 por No, área más 2. la presión 2. ¿Menos? Sí, ¿no? Menos presión 2 por área 2. Yo digo que es Más, positivo. Positivo. Porque Más va hacia porque arriba, va hacia ¿no? arriba, ¿no? Bueno, Sí, bien. claro. Presión 2 por el área 2. Por el Por seno el de seno de alfa. alfa. El seno de alfa. Más la FY, ¿no? ¿Más o menos? Mm, Menos, ¿no? Si ustedes sueltan el tubo, ¿hacia dónde se cae? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. hacia abajo. Menos. Menos. Y listo, chicos. Ahí ya tienen ustedes las fuerzas en X y las fuerzas en Y, e igualándolas a la tasa de incremento del momentum, ya podrían hallar lo que es tanto la fuerza en X como en Y. O sea, la fuerza que le hace el chorro al tubo. Si ustedes quieren saber qué tanta fuerza tiene que hacer el tubo para no dejarse caer, pues es la misma, pero con sentido contrario. Y ya. ¿Por qué es que ¿Entienden la eso? fuerza en Y va negativa? Porque cuando si tú no estuvieras haciéndole fuerza a ese tubo se caería hacia abajo. Es decir, lo que hace el agua es tratar de que el tubo caiga hacia abajo, o sea, hacia el sentido negativo de las Y. Bien, ¿entendieron? ¿Tienen alguna otra pregunta?
Profe, yo no entendí bien lo demás, fx y menos fy. Sí, porque entonces tú aquí lo que tienes que analizar es, Sofía, no entiendes porque estás con ese bullicio de televisor. Lo que tienes que analizar es hacia dónde va el agua, o sea, hacia dónde hace fuerza el agua. Entonces tú tienes unas partículas de agua haciendo esto, ¿listo? Por el tubo. Si las partículas de agua hacen eso, entonces primero van a tratar de correr el tubo hacia la derecha. Van a tratar de correr el tubo hacia la derecha. Entonces, si lo corren hacia la derecha, pues te están moviendo el tubo hacia el sentido positivo de las X. Por eso es X, f de X positivo. Pero si tú analizas en el eje Y, lo que te hacen estas líneas de fluido es tratar de hacer que el tubo se caiga hacia abajo, o sea, se mueva hacia abajo. Por lo tanto, como se va a mover hacia abajo, va en el sentido negativo de las Y y tienes menos FY. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? El 2, profe. ¿El 2 qué? Ese 2. ¿No influye en nada? Ah, cuando hagan el ejercicio. Pero que todavía no les he dicho cuáles. ¿Listo? Ya se va a acabar el tiempo, profe, guardo eso. No, pero les voy a dar unos datos aquí rápidos antes de que se corte. ¿Listo? Entonces van a hacer el ejercicio, me van a hallar la fuerza en X y la fuerza en Y con los siguientes datos. Diámetro 1, 1.5 metros. Diámetro 2, 75 centímetros. Caudal, 850 metros cúbicos segundo. La presión 1 son 150 kilopascales. El ángulo van a ser 27 grados. Y volumen va a ser 600 metros cúbicos. Por el tubo pasa agua, ¿no? Por el tubo pasa agua. Y ya, listo, con estos datos.